Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy haremos un viaje por la vida de Anna Bolena. Anna Bolena nació entre 1501 y 1507 en el seno de una familia noble en Norfolk, Inglaterra. Aunque otros historiadores sugieren que nació en Kent en el castillo de Hever. Su padre, Tomás Bolena, se benefició de las riquezas y alianzas políticas que habían generado sus antepasados a través de matrimonios. Su madre era Lady Elizabeth Howard, hija del conde de Surrey, y también pertenecía a una de las familias más importantes del reino. Su padre estuvo presente en la boda del joven príncipe Arturo y Catalina de Aragón, y acompañó a la princesa Margarita en su viaje a Escocia para encontrarse con su prometido, el rey Jacobo IV de Escocia. Se convirtió en caballero de la Orden del Baño y sirvió como embajador en Francia, ganándose la admiración de la archiduquesa Margarita de Austria, hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ana fue la tercera de los 5 hijos que tuvo la pareja, y pasó sus primeros años en el hermoso castillo de Hever. El padre de Ana estaba a favor de la educación de las mujeres e hizo todo lo posible para lograr un buen puesto para sus hijas en las cortes europeas, a fin de que pudieran ampliar su educación. Ana y su hermana María formaron parte de una minoría de mujeres de su clase que estaban instruidas en temas reservados para los hombres. Muchos sugieren que desde muy pequeña Ana aprendió francés de su padre, quien se destacaba por hablarlo a la perfección. En una carta escrita en 1514, Ana le agradeció a su padre haberle enseñado la pasión por ese idioma. Los padres de Ana les brindaron a sus hijos una educación muy completa y variada que incluía las artes. En esta habitación del castillo de Hever, las pequeñas Ana y María se reunían con su madre para aprender el arte de la textilería y el bordado. En 1512, su padre, ya un diplomático muy conocido y respetado, volvió a visitar la corte de Margarita de Austria en los Países Bajos de Borgoña, ubicada en la actual Bélgica, y le ofreció un lugar en su corte para su hija menor. Una oportunidad que elevaría considerablemente la educación de su hija Ana. Por este motivo, cuando tenía 12 años, Anna Bolena viajó rumbo a la corte de Margarita de Austria. Quizás nos podemos imaginar lo que la pequeña Ana pudo haber estado sintiendo durante su largo camino. Una especie de tristeza por dejar a su familia y una sensación de nervios mezclados con emoción por descubrir el esplendor de las cortes europeas, pero también la responsabilidad de consolidar a su familia como una de las más importantes del continente. Inmediatamente, la archiduquesa quedó tan impresionada con Ana que no tardó en escribirle a Tomás Bolena para comentarle que su hija era una jovencita muy brillante y agradable para su corta edad y que estaba en deuda con él por habérsela enviado. Ana fue educada junto a los sobrinos de la archiduquesa, quienes se convertirían en los futuros reyes y reinas de diversos países europeos. Ana se convirtió en dama de honor de la archiduquesa y fue educada en aritmética, literatura, gramática, historia, escritura y buenos modales. También estudió arte, poesía, baile, música y canto, así como equitación, caza, tiro con arco y cetrería. El tiempo que pasó en esa corte le enseñarían además el lenguaje del amor cortés y a perfeccionar su francés. La carta en francés que Ana le escribió a su padre revela su deseo de impresionarlo, la necesidad de hacerle saber que estaba aprovechando la oportunidad de aprender en esa corte tan importante. Y a su vez, la carta en sí revela que Tomás Bolena estaba muy orgulloso de su hija. Su paso por la corte de Margarita le haría diferenciarse enormemente de las demás nobles de la corte inglesa, pues unos años más adelante, Anna Bolena mostraría ser una mujer de gran elegancia, intelecto, sofisticación y encanto, cualidades que atraerían al rey Enrique VIII. Margarita de Austria se distinguió por ser una de las mujeres más inteligentes de Europa, y en su corte, Ana estuvo rodeada de libros escritos por mujeres como Christine de Pisan, que celebraba la educación de las mujeres y las figuras de poder femeninas, cuestionando las opiniones de los hombres de la época. Este tipo de literatura pudo haber moldeado el pensamiento de Ana.
En 1514, Enrique VIII decidió casar a su hermana María con el rey de Francia de 52 años. Solicitó que aquellos cortesanos que supieran francés acompañaran a la joven María. Naturalmente, Tomás Bolena ofreció a sus 2 hijas, por lo que Ana tuvo que retirarse de la corte de Margarita. Sirvió brevemente en la corte de la reina María, pues al año siguiente el rey francés murió y fue sucedido por su yerno, quien asumió el trono como Francisco I de Francia. Ana no acompañó de regreso a Inglaterra a la hermana del rey, y en cambio se quedó en la corte francesa y se hizo amiga de la nueva reina de nombre Claudia de su misma edad. En esa corte desarrolló gran interés en las artes francesas. La reina tenía códigos morales muy estrictos y esperaba que Ana y sus demás damas permanecieran castas y virtuosas hasta el matrimonio. Y un dato curioso es que a Ana Bolena le encantaban los libros bellamente decorados como el que podemos apreciar en esta imagen, que estuvieron de moda en la corte de la reina Claudia y que llevó consigo a su regreso a Inglaterra. De la reina Claudia aprendió las artes francesas, pero absorbió muchas de las ideas y liderazgo de Luisa de Saboya, la madre de Francisco I. Estas figuras de autoridad femeninas definitivamente inspiraron a la joven Ana para convertirse en un futuro en una cortesana activa en la vida política. Y Margarita de Navarra, la hermana del rey, la hizo adentrarse en la literatura protestante, una corriente religiosa que Ana también seguía. Comenzó a leer sobre el evangelismo y humanismo francés que la hermana del rey promovía. La educación europea de Ana culminó a finales de 1521, cuando su padre la llamó de regreso a Inglaterra. Esto alertó al rey francés y estuvo a punto de causar un incidente diplomático, pues pensaba que podía tratarse de un acuerdo entre Enrique VIII y Carlos V, otro rival de Francisco I, para atacar Francia. El cardenal Wolsey tuvo que intervenir en el asunto y le hizo saber al rey francés que Ana Bolena fue llamada de vuelta porque le habían arreglado un matrimonio con un noble inglés. En marzo de 1522, Ana regresó a la corte inglesa en medio de torneos y festividades cortesanas, cuyo tema principal era la crueldad del amor no correspondido, realizados en honor a varios embajadores que se encontraban de visita. Las hermanas Bolena y otras damas representaron las virtudes de una dama en la tradición caballeresca, y durante la puesta en escena vistieron elegantes vestidos blancos bordados con hilos de oro. Ana representó la virtud de la perseverancia y ganó popularidad por su elegancia e inigualable ingenio, lo que la hizo conquistar a varios jóvenes de la corte. Sin embargo, su hermana María fue la que llamó la atención del rey Enrique VIII y poco después se convirtió en su amante. Esa situación elevó aún más la posición de los Bolena, pues el rey le otorgó a Tomás Bolena el título de vizconde de Rochefort. Ana Bolena retornó a la corte inglesa vistiendo la moda francesa. Era descrita como una joven esbelta, de 1,60 m de altura, de tez aceitunada, de cabello oscuro, liso y abundante, de ojos de color castaño oscuro, una nariz prominente, boca ancha y labios delgados. Muy alegre, elegante, apasionada y obstinada, de gran ingenio, vitalidad e inteligencia, pero de carácter impulsivo. Disfrutaba jugar a las cartas, a los dados y al ajedrez. También disfrutaba bailar, cantar y coquetear con los jóvenes de la corte. No era considerada de gran belleza, contrario a su hermana María, pero se hacía notar con su estilo, ingenio y encanto sin igual, lo que la volvía el centro de todas las fiestas. Comenzó a ser cortejada por Henry Percy, que servía como paje en la casa del cardenal Wolsey, y era el heredero del conde de Northumberland. Se comprometieron en secreto en la primavera de 1523, pero cuando el cardenal se enteró, lo acusó con el conde, quien, por cierto, pensaba que los Bolena no tenían un rango suficientemente alto para permitir la unión de su hijo con Ana. Después de romper esa relación, Ana fue enviada al castillo de Hever, y cuando regresó a la corte lo hizo al servicio de la reina Catalina de Aragón, y se enteró de que Henry Percy se había casado.
Ana comenzó a llamar la atención del rey, pues a menudo le encontraba jugando en las antecámaras, entreteniendo con sus anécdotas tanto a hombres como mujeres. Se dio cuenta que era muy inteligente, que podía conversar con ella de diversos temas y que era muy hábil para los juegos. Pero lo que más atrajo al rey fue el rechazo de Ana. Ana Bolena, demasiado astuta, se percató que evadir al rey, resistirse a sus juegos de seducción y ausentarse de la corte, permaneciendo varios meses en el castillo de Hever, hacían que el rey la deseara aún más. Para 1525, el rey ya estaba enamorado de ella. Si el rey la cortejó y la sedujo para que fuera su amante, a diferencia de su hermana, Ana se negó, tal vez por sus valores morales o por seguir el consejo de sus ambiciosos parientes. Se mantuvo firme ante la posibilidad de coronarse reina de Inglaterra y no cedió a la pasión del rey. Se cree que Enrique VIII encontraba fascinante ese contraste entre Ana y las demás damas de la corte, incluida su esposa Catalina. Enrique estaba insatisfecho con su esposa porque había fracasado en darle un heredero. Durante muchos años fueron una feliz pareja y él la consideraba la esposa perfecta, pero los múltiples abortos de la reina Catalina y su imposibilidad para darle un varón lo cansaron, por lo que decidió distanciarse de ella, pues sabía que su reina estaba envejeciendo. De igual forma, el rey era supersticioso y creyó que haberse casado con la viuda de su hermano había hecho enojar a Dios y lo había castigado, pues no le permitía engendrar un heredero. La atracción que el rey sentía por Ana y la desesperación por un hijo que asegurara la dinastía Tudor hizo que el rey solicitara la anulación de su matrimonio, obsesionándose también con la idea de que Catalina había consumado su matrimonio con el príncipe Arturo. La reina Catalina fue sometida a un vergonzoso juicio, en el que habló sobre su vida sexual y argumentó que llegó virgen al matrimonio con Enrique VIII, y que su matrimonio, al ser una institución sagrada, era indisoluble. Durante ese tiempo, el rey intercambiaba cartas de amor con Ana, trazando corazones alrededor de su nombre, pero también le hacía saber que la deseaba. En 1527, el rey apeló a la Santa Sede para que anulara su matrimonio con Catalina, argumentando que había sido pecado tomar como esposa a la viuda de su hermano. El Papa Clemente VII, que le debía favores a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y sobrino de Catalina de Aragón, se negó a anular ese matrimonio. Ante esa noticia, el rey le encomendó al cardenal Wolsey que intercediera por él ante el Papa. Aunque el cardenal hizo todo lo posible por conseguir la anulación, la lealtad del Papa estaba con el emperador. Eso representó el fin de la carrera del cardenal, pues Ana y los enemigos de este se convencieron de que su lealtad estaba con Roma y no con el rey. Cuando el resto de los ingleses y de los europeos se enteraron de lo que el rey inglés intentaba hacer, comenzaron a criticar y odiar a Ana. La personalidad de Ana no había sido muy bien recibida por todos en la corte inglesa, acostumbrados al carácter serio y piadoso de la reina Catalina. Enrique VIII había sorprendido a muchos por la fidelidad que le seguía guardando a Ana. Incluso ella misma estaba sorprendida y anhelaba que el rey se divorciara lo más rápido posible. Atendiendo a su interés personal y tomando en consideración su fe reformista, convenció al rey de que no necesitaba la iglesia para poder divorciarse, y le compartió su literatura evangélica, que argumentaba que la Biblia y no el Papa era la autoridad suprema en la tierra. El rey solicitó ayuda a su primer ministro Thomas Cromwell para romper lazos con la Iglesia Católica Romana y afirmó que ésta no debería intervenir en la soberanía de su reino. A la par, Catalina de Aragón fue exiliada de la corte y se le prohibió estar con su hija María. Enrique comenzó a preparar el terreno para el matrimonio con Ana y le otorgó el título de marquesa, lo que le elevaba a la nobleza por derecho propio. A Tomás Bolena lo convirtió en conde y le otorgó una pensión a la hermana de Ana, que había sido una de sus amantes. En 1532, Ana puso en marcha lo aprendido en su juventud y sacó provecho de su educación en las cortes europeas.
Estableció una buena relación con el embajador francés. Ella y Enrique se reunieron con Francisco I, esperando obtener su apoyo en el asunto del matrimonio. El rey de Francia implícitamente apoyó el enlace. El 14 de noviembre de ese año, Ana Bolena finalmente se casó con el rey Enrique VIII de Inglaterra en una ceremonia secreta, cuando ella contaba con casi 33 años y él con 42. Para evitar que sus futuros hijos fueran considerados ilegítimos, se casaron nuevamente en Londres el 25 de enero de 1533. Y Ana Bolena fue coronada reina de Inglaterra el 1 de junio, después de que el matrimonio entre el rey y Catalina se declarara nulo. La boda de Enrique con Ana hizo que la Iglesia Católica lo excomulgara, por lo que se nombró jefe supremo de la nueva Iglesia de Inglaterra, lo que desató una lucha entre católicos y protestantes que perduraría por varios siglos. El 7 de septiembre de 1533, Ana dio a luz a su primera y única hija en el Palacio de Greenwich, la cual se convertiría en la futura reina Isabel I de Inglaterra. Como el parto había sido fácil y rápido, tanto Ana como Enrique mantuvieron la esperanza en que tendrían príncipes sanos. Enrique declaró a su hija Isabel como su única heredera, mostrando que la prefería sobre su otra hija. Los palacios y castillos de Enrique fueron remodelados al gusto de Ana. Los lujos, las fiestas y la extravagancia caracterizaron el reinado de su segunda esposa. Ana se recuperó rápidamente del parto y se enfocó en quedar embarazada nuevamente, pues no haber dado a luz a un varón comenzó a preocuparla. Entre 1534 y 1535 sufrió 2 abortos espontáneos, lo que llevó a pensar al rey que se había equivocado en casarse con Ana y que Dios otra vez lo estaba castigando. Ana Bolena era aborrecida en Inglaterra y la llamaban la puta del rey. En octubre de 1535, Ana nuevamente estaba embarazada y unos meses más tarde, el 8 de enero de 1536, se enteró de la muerte de Catalina de Aragón. Ana y Enrique se vistieron de amarillo, el color de la felicidad, y prepararon varios festejos. Sin embargo, una preocupación pesaba sobre Ana. Si no lograba darle un hijo varón al rey, éste se divorciaría de ella y podría casarse con cualquier otra mujer, ya sin ningún impedimento legal o religioso. La pasión de su relación se esfumó rápidamente, y el rey puso los ojos en Juana Seymour y en una de las hermanas Shelton, primas de Ana, todas ellas damas de honor de Ana, pero Seymour era la que estaba ganándose el corazón del rey. Ana Bolena estaba lidiando con muchas cosas en su vida, comenzando con la infidelidad del rey, la falta de un heredero, la obesidad y las continuas dolencias del rey que afectaban su virilidad, así como la amenaza latente que significaba la hija del rey con Catalina, quien se seguía llamando a sí misma princesa. Aún así, Ana intentó tener una relación más cordial con María, pero ésta seguía sin reconocerla como reina de Inglaterra, y en una ocasión le mencionó que no conocía a ninguna reina en Inglaterra salvo su madre, y se refirió a Ana como la amante de su padre. Después de eso, Ana dejó de intentar ganarse su amistad. En enero de 1536, Ana sufrió otro aborto espontáneo. Se barajaron varias hipótesis sobre sus causas. Una de ellas fue su desmayo cuando se enteró de que el rey había sufrido un accidente durante un torneo. Y otra fue un coraje que hizo cuando vio a Juana Seymour sentada sobre el regazo del rey. Ese último aborto incitó al rey a buscar divorciarse de Ana y pidió el apoyo de sus consejeros y de Thomas Cromwell, con quien Ana había tenido desacuerdos. Algunos creen que Cromwell se encargó de diseñar la caída de Ana, pero otros consideran que él, al igual que los otros consejeros, simplemente cumplieron los deseos del rey. Enrique acusó a Ana Bolena de brujería, incesto y adulterio con varios hombres, incluido su hermano, algo que llegó a sorprender incluso a los enemigos de esta, considerando ridículas las acusaciones. El rey llegó a decir que Ana lo había hechizado, quizás en un intento de darle sentido a la fuerte atracción que había sentido por ella al inicio de la relación.
Ana Bolena fue arrestada el 2 de mayo de 1536 junto con su hermano Jorge y otros cortesanos. La propia esposa de Jorge, Jane Parker, se prestó a testificar en su contra sobre la supuesta relación incestuosa con Ana. Que una reina fuera acusada de adulterio significaba un acto de traición que se castigaba con la muerte. El día de su arresto fue llevada en barcaza a la Torre de Londres, pasando por la entrada conocida como la entrada de los traidores, como lo había hecho 3 años antes durante las celebraciones de su coronación. Ana se desmayó en la torre, estaba abrumada por todo lo que estaba pasando y el giro que había dado su vida. Solicitó hablar con su padre y saber qué había pasado con su hermano. Pasó 2 semanas encerrada en la Torre de Londres a la espera de su juicio, y durante ese tiempo fue interrogada en varias ocasiones. Mientras tanto, algunos cortesanos fueron torturados para que confesaran haber sostenido relaciones sexuales con ella. El juicio de Ana Bolena tuvo lugar el 15 de mayo en el Gran Salón de la Torre. En él participaron muchos de los enemigos de Ana, que llevaban mucho tiempo anhelando su caída. Aunque Ana se defendió con ingenua inteligencia en el juicio, fue declarada culpable y condenada a morir en la hoguera. Su tío Thomas Howard presidió el juicio de Ana y el de su hermano Jorge, y se encargó de pronunciar la sentencia de muerte de ambos. Nadie de su poderosa familia quiso ayudarla. Henry Percy, su antiguo novio, estuvo presente en el juicio y se desmayó cuando escuchó el veredicto de la muerte de Ana. Ana Bolena había guardado la esperanza de que tuviera el mismo destino que Catalina y fuera exiliada en algún convento, pero la única misericordia que el rey le mostró fue permitirle morir decapitada, para lo cual le envió un hábil verdugo que mandó traer de Francia. Ya a ese respecto, Ana mencionó: «He oído que el verdugo es muy bueno, no tendrá mucho problema porque yo tengo un cuello pequeño», lo que pronunció mientras llevaba sus manos hacia el cuello. También mencionó que sería conocida como la reina sin cabeza. Jorge Bolena, el hermano de Ana, fue ejecutado el 17 de mayo junto con los otros cortesanos acusados de traición. Ana pasó sus últimos días luchando por la resignación y se dice que se le vio alegre porque su sufrimiento estaba a punto de llegar a su fin. En la mañana del 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue llevada al patíbulo en el campo de la Torre de Londres. La ejecución pública de una reina inglesa era un espectáculo que no tenía precedentes. Para su muerte, Ana eligió un vestido de damasco gris oscuro con una falda roja, un manto de armiño y el típico tocado Tudor de 2 aguas. Ya en el patíbulo pronunció un breve discurso con una voz temblorosa que se fue haciendo más firme. Pidió a los ahí presentes que oraran por su rey, que era bondadoso y gentil, y también les pidió que oraran por ella, y finalizó diciendo: «Y así me despido del mundo y de todos ustedes, y les deseo de todo corazón que recen por mí. Señor, ten piedad de mí, a Dios encomiendo mi alma». Se despidió de sus damas que lloraban inconsolablemente y les entregó su tocado para después cubrir todo su cabello con una cofia. Se arrodilló ante el verdugo y una de sus damas le vendó los ojos mientras que ella repetía sin cesar: «Jesús, recibe mi alma, Dios, ten piedad de mí». De pronto el verdugo levantó el hacha y de un solo golpe la vida de Ana Bolena terminó. Enrique VIII no asistió a la ejecución de Ana, y ese mismo día se comprometió con Juana Seymour, con quien se casó tan solo 11 días después. El rey se encargó de destruir todo lo que le recordara a Ana, comenzando con sus retratos. Ordenó borrar sus insignias heráldicas y reemplazarlas por las de su nueva esposa. La princesa María, hija de Catalina de Aragón, se encargó de promover a Ana como una seductora hereje que había corrompido a su padre, alejándolo de la religión verdadera. Posteriormente, la reina Isabel I se encargó de limpiar el nombre de su madre y la consideró una mártir de la Reforma protestante. Los restos de Ana Bolena descansan en la capilla de San Pedro, cerca de donde fue ejecutada.
Finalmente les dejo un dato curioso. Se dice que el fantasma de Ana Bolena ronda el castillo de Hever y la Torre de Londres. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan la cuenta del canal en Instagram y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de Ana Bolena. ¿Creen que Thomas Cromwell organizó la caída de Ana? ¿Y cuál creen que es el verdadero papel de Ana en la historia? ¿Coinciden con la opinión de María I o con la de su hija Isabel I? Si llegaron hasta aquí, dejen un emoji relacionado con esta historia. Y hasta pronto.